Hola a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo episodio de Reflexiones en la Madrugada, un canal donde queremos reflexionar juntos sobre lo que la Biblia nos enseña y que nos sirva para encontrarnos cada día con Jesús, para que el Evangelio impacte nuestra vida de una manera práctica. Y hoy seguimos con el libro de Marcos, capítulo 2, versículo del 23 al 28. No sé si has conocido alguna vez a alguna persona que tiene una facilidad increíble para tergiversar la realidad y llevarse las cosas siempre a su terreno. La realidad es que esto es algo que se ha hecho durante toda la historia, y desde el tiempo en que Dios dio la ley a Moisés hasta el tiempo de Jesús, los religiosos se habían encargado de endurecer aún más la ley de aquella que Dios había dado, de poner leyes que superaban incluso la ley que Dios les había otorgado al hombre y que debían cumplir, y por lo tanto poner un listón mucho más alto que prácticamente, si ya la ley es imposible de cumplir, pues esto era muchísimo más imposible de cumplir. Y una de las cosas que más se había endurecido era todo lo que tenía que ver con el día de reposo. Habían añadido reglas ilógicas, como que estaba, por ejemplo, por poner un ejemplo, prohibido atrapar una pulga, porque esto se consideraba cazar y el día de reposo no se podía trabajar. Así que, ante esta realidad, ante esta situación que los fariseos habían montado, una vez más vuelve a surgir un conflicto entre Jesús y los fariseos. Jesús estaba pasando cerca de un campo de trigo con sus discípulos, y ellos pues tienen hambre y empiezan a recoger algunas espigas. Y algunos fariseos que le seguían rápidamente les acusan de estar trabajando en el día de reposo. Y en el versículo 27 y 28, Jesús les dice, y él continuó diciéndoles, el día de reposo se hizo para el hombre, y no el hombre para el día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Los fariseos habían tergiversado tanto la realidad y el motivo de las cosas que Jesús tiene que poner los puntos sobre las íes, tiene que poner orden y dejar clara cuál es la situación y cuál era el carácter real de la ley que Dios les había dado. Cuando vemos nuestra vida, nos encanta hablar de gracia, pero muchas veces nosotros lo único que evidenciamos es que seguimos viviendo en la ley. Y pensarás, bueno, Ángel, la ley es buena, es mala. La ley en realidad no es mala. Más bien la ley lo que hace es mostrarnos nuestra incapacidad de poder llegar a Dios. Pablo lo expresa así en Gálatas 3:24, de manera que la ley ha venido a ser nuestra guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Necesitábamos que la ley nos demostrase que nosotros no podíamos llegar a Dios de ninguna manera, por lo tanto es nuestra guía para ir a Cristo, y entonces nos damos cuenta que nuestra justificación, que nuestra salvación, que el hecho de que podamos estar bien delante de Dios solamente puede ser a través de la fe puesta en Jesús. Pero ¿cuántas veces olvidamos esto con tanta facilidad y seguimos aferrados a la ley? Nos esclavizamos a nosotros mismos, esclavizamos a otros a cumplir preceptos, a cumplir normas. Y una vez más vuelvo a repetir, la ley no es mala, dice Romanos 7:12. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. La ley en sí es algo bueno. Ahora bien, el gran problema, el problema tan grande que tiene el ser humano, que tenemos nosotros y que tenían los religiosos del tiempo de Jesús, era el corazón. Ellos torcieron la ley para ser ellos quienes dominasen la ley. Y Jesús les reprendió y Jesús les dejó muy claro que la ley fue hecha para la existencia del hombre y que no el hombre vivió y existió para que la ley tuviese sentido. Dios dio la ley para que la ley nos lleve a Cristo. La ley es misericordia de Dios para que el ser humano pueda ser salvo. Y siguiendo con el último texto que hemos leído de Romanos, versículo 13, del capítulo 7, Pablo añade, entonces, ¿lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí? Dice, de ningún modo. Al contrario, fue el pecado, a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Y es que la ley no trajo muerte, la ley nos encamina hacia la vida, pero siempre y cuando la ley sea bien entendida. Ya no estamos bajo su peso, ahora vivimos en la gracia que Dios nos ha dado y esta es nuestra experiencia. Lo mismo que Jesús ha dicho en el texto que hemos leído. El Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Dios está por encima de la ley. Él es el legislador y Él ofrece libertad. Así que como dicen en Pablo en Gálatas 5:1,
Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Así que vive en la gracia de Dios, pero practica la gracia de Dios también con otros. No hagamos que otros tengan que cargar con una ley, la cual Dios nos ha librado a través de Jesús. Y como siempre, si quieres dejar algún comentario, pues estaremos encantados de leerte, de contestarte, de poder saber tu opinión. Y te dejo dos preguntas, como siempre, también para que puedas reflexionar y, como digo, si quieres comentarlo, pues adelante. La primera de ellas, hablando del legalismo, creo que es un estado que es muy fácil en el cual podemos caer y hacerlo sin darnos ni siquiera cuenta. ¿De qué maneras crees que si te analizas has estado siendo legalista, exigiendo cosas a otros que la Biblia no exige? Y la segunda de las preguntas, también referente a la ley que nos fue dada para darnos cuenta que necesitamos a alguien que la cumpla por nosotros, porque nosotros no podemos. Por lo tanto, esta persona es Jesús. ¿De qué manera guardarla en nuestro corazón y cumplirla nos lleva a que Dios sea glorificado? Y como siempre te dejo unos textos para leer. Seguimos leyendo la Biblia en un año. Hoy Josué capítulo del 15 al 18. Si te ha gustado el vídeo, pues si quieres dale un like, suscríbete al canal si no lo has hecho y dale a la campanita para tener notificaciones cada vez que subimos un vídeo. Y recuerda que puedes ver pues todos los vídeos tanto en Instagram como en YouTube, que si quieres seguirnos en redes sociales, pues Instagram, Facebook y Twitter. Y si lo prefieres en formato podcast, no ver vídeo, poder pues solamente escucharlo, puedes encontrarlo en Spotify, en iVoox y en iTunes. Y nada más, mañana volvemos con una nueva reflexión aquí en Reflexiones en la Madrugada. Hasta luego.